Buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este programa de plataforma, este espacio de opinión que nos da el canal TVX, un espacio que nos permite acercarnos, que nos permite dialogar, que nos permite escucharnos, que nos permite poder crear, poder soñar, poder hablar, poder pensar un mundo mejor, un mundo más bonito, un mundo más justo, más solidario. Y ese mundo se construye justamente escuchando al otro, escuchando a la otra, reconociéndonos en el otro y reconociéndonos en la otra. Que sus problemas son también mis problemas, sus luchas son también mis luchas y sus sueños son también mis sueños. Y que por eso es importante que juntos y juntas construyamos realidad, porque va a ser una realidad compartida. Si no nos escuchamos, si no nos reconocemos, si no jalamos juntos, si no jalamos juntas, al final de cuentas vamos a construir cualquier cosa menos un país bonito. Un país bonito que es un sueño que en estos momentos implica una enorme resistencia, particularmente porque estamos siendo testigos, ¿no?, de cómo todos los años, todas las décadas y todo lo que ha venido se conformando como país hasta el momento, toda la historia de la República de El Salvador, desde su constitución, ha estado marcada por diferentes hechos de mucho dolor, de mucha tragedia. Tenemos la historia de la masacre de 1832 con los nonualcos, las masacres de 1932 con los campesinos y las campesinas en Izalco, en Sonsonate. Tenemos una historia marcada de mucho dolor y luto por las masacres durante todo el siglo XX también. Y hoy estamos también de luto, reconociendo lo que ha pasado con lo que hemos visto en las últimas semanas, ¿no?, de todo lo que se ha venido viendo en el caso de Chalchuapa, y que es importante reconocerlo y solidarizarnos con las víctimas, con las familias, acompañar ese proceso. Es importante que eso implique el respeto del dolor e implique la necesidad de la memoria, de la verdad y de la justicia. Para este caso y para todos los otros casos que vienen marcando la historia del país. La búsqueda por la memoria, la verdad y la justicia. Una búsqueda que este día, lunes 31 de mayo, duele mucho. Duele porque una de las personas que ha empujado la búsqueda por la memoria, la verdad, la justicia, la garantía de no repetición, la reparación a las víctimas, una de las personas que ha empujado esas luchas, hemos amanecido con la noticia que ha partido, que ha fallecido a causa del COVID. Manuel Escalante, él fue por años director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, del IDUCA, y desde esa posición estuvo acompañando muchos de los procesos de reparación y de búsqueda de justicia de las víctimas, particularmente del conflicto armado y también de otras violaciones a derechos humanos que se han ido dando también en los periodos post-acuerdos de paz. Manuel Escalante se definía ni oposición ni representante del pueblo, defensor de derechos humanos, de todos los derechos, de todas las personas y acompañante de las víctimas, quienes tienen voz propia. Esa era su descripción en las redes sociales. Una persona luchadora, una persona comprometida, una persona que, justo como lo decía,
había venido acompañando el proceso de las víctimas de muchos de los casos de violaciones de derechos humanos, y que este día hemos amanecido con la noticia de su fallecimiento a causa del COVID-19. Esto, amigos, amigas, que sea también un llamado de atención para nosotros, para nosotras, que el virus está todavía ahí, está todavía presente. En muchos de los casos, quizás vamos relajando un poco las medidas de todo lo que ya hemos pasado, pero mantengámoslo en cuenta, que esto es una realidad que todavía está presente, que es algo que todavía nos puede pasar, que el virus no se ha ido, el virus sigue ahí, y que es importante que mantengamos las medidas de precaución. Un abrazo solidario también para toda la familia de Manuel Escalante, para toda la familia del IDUCA, para todo el personal también de la UCA, que Manuel Escalante se pasaba por los pasillos y era muy bonito tener esas conversaciones con él. Así que hoy duele un poquito el corazón, pero con esa convicción de que eso lo tenemos que convertir también en acción. Lo tenemos que convertir en ese construir realidad compartida, en ese construir diálogo, en ese construir a partir de las víctimas. Construir. Creo que es la palabra clave que nos deja Manuel Escalante. Construir desde las víctimas. Y bueno, hoy, lunes 31 de mayo, estamos ya también a las puertas del segundo año de gobierno del presidente Bukele, ¿no? Mañana, 1 de junio, se cumplen ya los 2 primeros años que ha asumido la presidencia desde el 1 de junio del 2019. Y entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer un poco la comparación, una evaluación de estos 2 años del gobierno del presidente Bukele. Pero ¿bajo qué parámetros vamos a hacer esa evaluación? ¿Bajo qué criterios la vamos a hacer? Vamos a hacerla bajo los mismos criterios del presidente Bukele. Es decir, que nos vamos a ir al plan Cuscatlán, que fue el plan que se presentó en el periodo de campaña, que fueron las promesas del presidente Bukele, ¿no? en el periodo de campaña con el cual ganó la presidencia. Entonces vamos a ver cuáles eran las promesas o las propuestas que se planteaban en el plan Cuscatlán, particularmente en el tema fiscal, y ese va a ser nuestro parámetro de comparación, que de eso que se propone inicialmente se ha logrado avanzar, qué hace falta y qué no tanto, ¿verdad? Que no se ha cumplido tanto. Así que esto lo voy a ir retomando del plan Cuscatlán. Si buscan el plan Cuscatlán, van a ver que hay un montón de aristas, un montón de elementos, y en la parte fiscal hay un documentito que es solamente sobre la parte fiscal, y ahí, si descargan el documento fiscal, van a tener, o al final hay una tablita donde dicen cuáles son los objetivos estratégicos, las acciones que se van a tomar y el plazo. Entonces, ese es el cuadrito sobre el cual me voy a basar para que hagamos esa evaluación de los 2 años del presidente Bukele. A ver, comenzamos. Dentro del plan Cuscatlán se plantea un primer elemento de reformas a la base tributaria y deducciones. La base tributaria es el total de personas naturales o jurídicas que están bajo la jurisdicción tributaria, que están cubiertas, porque muchas veces hay personas que no están bajo la jurisdicción tributaria. Y las deducciones son ese tipo de deducciones que cuando declaramos la renta se pueden hacer por educación y salud. Entonces, ¿qué es lo que se planteaba? ¿Qué medidas se planteaban en el plan Cuscatlán? Se planteaba que se iba a realizar un registro del sector informal
y cruce de información de proveedores, y una lista de cruce de información de proveedores. Y esa tenía una meta temporal de 2 años. Eso significa que a este momento ya debería de estar eso, pero haciendo una revisión de los portales de transparencia y de los portales institucionales, no hay mayor información al respecto, si se ha cumplido o no se ha cumplido. El registro del sector informal y cruce de información de proveedores. También se planteaba la implementación de la factura electrónica para el registro en línea de mercancía. Sobre la factura electrónica, de nuevo, buscando en los portales institucionales, lo que nos damos cuenta es que lo que hay hasta el momento, el avance que hay ahorita, es que se ha adjudicado a una empresa que va a ser la proveedora, ¿no? Hasta ahí va el avance hasta el momento. Todavía no es de aplicación total como se planteaba en el Plan Cuscatlán. Esto es para meta temporal 2 años en términos de base tributaria y deducciones. Luego se plantea que para el tercer año habrá un registro de MIPES con factura electrónica. Eso habrá que ver, porque para hacer eso en el tercer año, en el segundo año ya se debería de haber implementado la factura electrónica. Así que, ya que lo de la factura electrónica todavía no se ha terminado de implementar en el segundo año, como es lo que estaba definido en el plan, va a ser un poco complicado cumplir esa otra meta también. En cuanto a evasión, elusión y flujos financieros, también dentro de la parte fiscal, aquí hay varias medidas. En el primer año, o bueno, en los primeros 100 días, se planteaba que se iba a solicitar la adhesión a la OCDE. La OCDE, que es este conglomerado de países desarrollados, y en el Plan Cuscatlán se plantea que en los primeros 100 días se iba a solicitar la adhesión de El Salvador a la OCDE. Eso de momento no se ha hecho, o por lo menos no se ha hecho público por ningún lado. También se planteaba que para el primer año se iba a implementar una tarjeta NIT, el NIT que nos dan para pagar impuestos, con chip para certificar las facturas. Eso es meta temporal de 1 año. Eso tampoco hemos visto que se ha realizado. Seguimos manteniendo la tarjeta NIT normal. Bueno, la factura electrónica de nuevo, vea que se intentaba implementar en los primeros 2 años, que aún no lo... que ya hemos dicho, el mayor avance que hay sobre eso es que se ha adjudicado a una empresa proveedora, pero todavía no es de aplicación total. Luego también tenemos, dentro de esta meta temporal de 2 años, la creación de una base de datos de precios para formulación de comparables en precios de transferencias. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Los precios de transferencias es un nombre que se le da a un mecanismo que hacen las empresas multinacionales para evadir impuestos. Y lo que hacen es poner precios inflados, como tienen sedes en diferentes países. Tienen una sede en Estados Unidos, otra sede en Panamá y otra sede en El Salvador. Y entonces lo que hacen muchas veces las empresas para evitar pagar impuestos es que se venden entre las diferentes sedes. La sede de Panamá le vende a la sede de Estados Unidos, y la sede de Estados Unidos le vende a la sede de El Salvador, y la sede de El Salvador le vende a Panamá. Pero en cada una de esas transacciones van inflando cada vez más los precios, y entonces se hace que las utilidades de las empresas sean más pequeñas, las utilidades declaradas sean más pequeñas. Entonces a ese mecanismo se le llama precios de transferencia. Pues en el Plan Cuscatlán se planteaba que para el segundo año de gobierno se iba a tener una base de datos de precios para la formulación de comparables, para que las empresas ya no hicieran eso. Pues de momento, haciendo una solicitud de acceso a la información al Ministerio de Hacienda, pues no he obtenido respuesta todavía de cuál es el avance sobre esa base de datos, ¿no? Así que tampoco podemos saber si se ha hecho o no se ha hecho. También se había planteado la creación de la unidad
de planeación fiscal en el Ministerio de Hacienda. Eso en los primeros 100 días. La creación de la unidad de planeación fiscal en el Ministerio de Hacienda. Hasta el momento, si nos vamos a ver la estructura de unidades de trabajo del Ministerio de Hacienda, todavía no existe esa unidad de planeación fiscal. Para el primer año se planteaba que se iban a crear unidades multidisciplinarias especializadas en fiscalización de impuestos. Aquí sí hemos visto que se ha creado una unidad en el Ministerio de Hacienda, ¿no?, que justamente ha estado viendo el tema del plan antievasión, que se ha lanzado por parte del Ministerio de Hacienda. Ahora, si nos vamos a ver en qué consiste el plan antievasión, pues tampoco hay un documento público que podamos evaluar. Pero sí podemos ver algunos de los resultados que según el mismo Ministerio de Hacienda se han realizado. Y plantean que hasta la fecha se han presentado 87 avisos a la Fiscalía General de la República y se han recuperado 71.2 millones de dólares en términos de evasión de impuestos. El mismo Ministerio de Hacienda, en este mismo reporte, plantea que estima que la evasión y la elusión andan alrededor de los 2.000 millones de dólares. Por tanto, entonces, se han recuperado 71.2 millones de los 2.000 millones de dólares que el mismo Ministerio de Hacienda estima como evasión de impuestos. Ese es el avance que hay en ese sentido. Se plantea también la creación de la unidad de inteligencia fiscal, que también va en la misma línea de ese plan. La auditoría a empresas con grandes flujos y baja tributación, que más que auditorías, bueno, o hemos estado viendo cómo sí, el Ministerio de Hacienda se han estado haciendo diferentes auditorías a diferentes empresas. Lo que no sabemos es si son empresas con grandes flujos y baja tributación. Por lo mismo que el plan de evasión fiscal no hay información pública al respecto. En términos de incentivos fiscales, ¿qué son los incentivos fiscales? Son esas exenciones de impuestos que se les dan a las empresas para que supuestamente al no pagar impuestos puedan manejar mejor sus ventas. Aunque un estudio del BID, y eso hay que decirlo, un estudio del BID planteó o demostró que las empresas que no tienen beneficios de zonas francas crecen más rápido y han tenido ventas mayores que las empresas que sí tienen beneficios en zonas francas. Pero bueno, eso veámoslo ahí. Entonces lo que planteaba el plan Cuscatlán es que en los primeros 2 años se iba a hacer una auditoría del abuso de beneficios fiscales. O sea que se iba a hacer una auditoría de cómo se usaban esas exenciones de impuestos de manera abusiva. De momento, sobre los incentivos fiscales y sobre los beneficios fiscales, no se ha hablado mayor cosa, no ha habido mayor avance en el Ministerio de Hacienda con respecto a eso. En términos de transparencia y participación, que también están planteados en el plan Cuscatlán, se habla que en el primer año de gobierno se iba a transparentar la programación de contribuyentes en fiscalización. ¿Qué quiere decir eso? Que la programación, el Ministerio de Hacienda iba a programar a qué contribuyentes se iba a fiscalizar e iba a hacerlo transparente, iba a hacer una lista transparente sobre eso. También, en el primer año, se hablaba de transparentar los proyectos de presupuesto en el portal de transparencia fiscal. Eso sí se ha estado haciendo. Ahí podemos entrar al portal de transparencia fiscal, transparenciafiscal.gov.sb, y hemos visto que sí se ha mantenido esa medida muy buena de subir los proyectos de presupuesto y las leyes de presupuesto a los portales para que nosotros y nosotras las podamos consultar. Transparentar el presupuesto votado y el aporte a los resultados esperados. Eso sí que todavía está en pausa, todavía no se han presentado
presupuestos con enfoque de resultados, ¿verdad? Se dijo que se iba a presentar en el segundo año de gobierno. O sea, cuando se asumió, se dijo que ese año se iba a presentar. Ese año, también cuando se presentó, no se presentó así, y se dijo que el siguiente se iba a presentar. En el siguiente se dijo que por la pandemia no se pudo hacer y que en el siguiente se iba a hacer. Entonces, tal vez a finales de este año podríamos estar viendo eso. También se plantea que en el primer año se iba a hacer una publicación trimestral del boletín de rendición de cuentas. Pues eso tampoco se ha visto. Y que en los primeros 2 años se iba a hacer una publicación de los objetivos nacionales del gobierno, cuál iba a ser la ruta del gobierno para el escrutinio y la opinión ciudadana. Es decir, que iba a ser un programa abierto a la opinión y a la crítica ciudadana. El que va a haber una reunión periódica con organizaciones de la sociedad civil para discutir el objetivo país, la reestructura del sistema provisional, una reforma tributaria como política nacional. Y en protección social se planteaba que en el primer año se iba a implementar una tarjeta prepago para el subsidio al transporte. Para dejar de dar el subsidio a los buceros, se iba a hacer una tarjeta prepago y un subsidio universal para familias con hijos en el sistema educativo. Y bueno, esas 2 medidas no las hemos visto todavía, se sigue manteniendo el mismo esquema del subsidio al transporte y todavía no hay un subsidio universal para familias con hijos en el sistema educativo. Bueno, esto es lo que vemos en la comparación entre el Plan Cuscatlán, que fue lo que se prometió en la campaña de gobierno, y lo que vemos al cierre de los 2 años, en términos fiscales, en lo que estaba en la programación fiscal. Más adelante podemos ir revisando el resto de documentos que tienen que ver con las otras aristas de las promesas de campaña en el Plan Cuscatlán. De momento nos quedamos por aquí. Amigos, amigas, un gran abrazo, buenas noches.